días y bienvenidos a todos a esta Plaza de Oriente en Madrid. En este día en el que conmemoramos el 40º aniversario del fallecimiento del Generalísimo y el 79º del fallecimiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Ahora comenzamos con el toque de oración en su recuerdo y en el de todos los camaradas que estuvieron y ya no están y hacen guardia en los luceros. Estos hombres del pasado supieron enfrentarse a los problemas de su tiempo y defender su patria aun a riesgo de su propia vida. Gracias al sacrificio de uno y al trabajo incansable del otro por su patria, nos legaron una España de la que sentirnos orgullosos. Hoy, tras 40 años de régimen democrático, vemos como esta herencia se desmorona a nuestro alrededor, ya que a nadie se le escapa que vivimos tiempos convulsos, de preguerra, y nuestra sociedad se halla minada interiormente, desmoralizada y sin capacidad de combate para enfrentarnos a los difíciles tiempos que se avecinan. Aunque los enemigos de la patria, de la cristiandad y de la civilización que viven entre nosotros, que forman parte de nuestra sociedad y desgraciadamente muchos de ellos son nuestros compatriotas, se froten las manos con el caos que han contribuido a provocar y que es el aire que necesitan para respirar, aún quedamos personas sanas dispuestas a defender nuestra raza, nuestra cultura y nuestra identidad, como somos todos los que nos hallamos aquí reunidos, y en especial a los líderes políticos nacionales e internacionales que a continuación tomarán la palabra. Sin más demora, paso a presentarles al primer invitado, Stanislav Vorobyov, líder del Movimiento Imperial Ruso, organización ortodoxa, nacionalista y monárquica que lucha por la restauración de los valores tradicionales rusos. Я передаю привет нашим испанским коллегам от всех russkих nacionalistas. Un gran saludo para nuestros camaradas patriotas españoles,
Un saludo de parte de los nacionalistas rusos. Для нас большая честь находиться здесь, в историческом месте, и вспоминать память такого великого человека, как Primo de Rivera. Es un gran honor para nosotros estar aquí, en este lugar histórico, y conmemorar a una persona tan grande como fue José Antonio Primo de Rivera. Сейчас наши народы стоят перед угрозой физического и духовного уничтожения. Actualmente nuestros pueblos se enfrentan a la amenaza de una aniquilación total. У нас, у всех европейских народов сейчас имеется два врага. Todos los pueblos europeos tenemos dos grandes enemigos. Внешний враг, тот, который хочет уничтожить нас физически. Hay un amigo exterior que nos quiere destruir físicamente. И внутренний враг, который насаждает в наши народы толерантность, уничтожает наши традиционные национальные ценности. Hay un enemigo interior que nos infecta de tolerancia y quiere destruir nuestros valores tradicionales. Но испанский народ имеет традиции уничтожения этих врагов. Это было в период реконкисты и в период 1939 года. Pero el pueblo español tiene una historia de victorias, como mismo en dos ocasiones, como fue cuando el pueblo español venció a su enemigo interior en 1939 y a su enemigo exterior en la época de Reconquista. Но нам нельзя унывать. Мы должны объединить усилия. И если мы объединимся, то мы обязательно победим. No podemos bajar la guardia, tenemos que unir nuestras fuerzas y si nos unimos, venceremos. Мы верим, что Европа будет христианской и национальной. Firmemente creemos que Europa será nacional y cristiana. ¡Arriba España! ¡Arriba Europa! Ahora tomará la palabra Roberto Fiore, líder del Partido Nacionalista Italiano Forza Nuova y presidente de la coalición europea Alianza por la Paz y la Libertad. Represento un pueblo que cuando hubo la vuestra llamada del 36 contestó enviando 50.000 hombres porque se entendió entonces que la guerra que se estaba conduciendo no era solamente una guerra de naciones, era una guerra de fe. Hoy estamos luchando la misma guerra. Es una guerra que, como os ha dicho justamente, que ha hablado antes que yo, tiene una amenaza fundamental que es el islamismo, fundamental que ya conocéis en la historia de España. Ahora está atacando toda Europa y claro, tiene ayudas de países que están en la OTAN, como Turquía, e igual de América. Mientras nosotros, los europeos, estamos reconociendo que existe una Europa que empieza de Portugal y llega a Moscú. No es la Europa de la OTAN, es otra Europa. Es una Europa que se está reconociendo en un discurso de Dios
patria y familia. Pero el enemigo peor, el enemigo del interior, el liberalismo, es la idea que se pueda concebir un matrimonio gay, es la idea que se pueda concebir una destrucción de la familia, una familia alternativa. Es la idea, por ejemplo, que la ciudadanía española pueda ser entregada a millones de personas, como están intentando ahora en Italia, en Grecia, que no son españoles, que no son italianos. Este liberalismo está intentando de matar al pueblo español porque saben perfectamente que si el pueblo español, el pueblo italiano se enfrentan al enemigo en la calle, en el campo de batalla, siempre ganan. Yo estoy seguro que con la crisis económica, con la amenaza del fundamentalismo, con el liberalismo que intenta de día en día destrozar nuestra sociedad, esta plaza será siempre más llena, no irá vaciando, irá llenándose. Y la gente buscará en esta gente que está aquí los líderes, los jefes que os puedan llevar a una liberación nacional. ¡Viva España! ¡Viva Europa! El siguiente orador, Iván Benedetti, expresidente de Obra Francesa y portavoz del Partido Nacionalista Francés. Chers amis, chers camarades, les derniers jours ont été marqués par le sang qui a coulé à Paris, en France, et je sais que, au-delà des Pyrénées, vous, peuple espagnol, avez partagé la tristesse du peuple français. Ces attentats qui ont ensanglanté Paris en ce vendredi noir et endeuillé de nombreuses familles françaises visaient avant tout à tuer des Blancs, à savoir des naturels français. Par ma voix, nous exprimons par-delà les frontières des peuples et des nations européennes notre sollicitude. De tels attentats nous concernent tous, dans la mesure où tout le monde peut être atteint. Queridos amigos, queridos camaradas, los atentados islamistas que ensangrentaron París el 13 de noviembre de 2015 y han puesto de luto a numerosas familias francesas fueron diseñados principalmente para matar a personas étnicamente francesas. Nosotros les expresamos nuestra mayor condolencia. Este tipo de ataque nos conciernen a todos, a los europeos, a los españoles, a los franceses, en la medida en la que pueden alcanzar a todo el mundo. Toutefois, ces attentats étaient prévisibles et il est à penser qu'ils seront suivis par d'autres attentats, plus ou moins spectaculaires et sanglants les uns que les autres. Ce n'est pas quelques mesures cosmétiques prises par les dirigeants de leur 5e République qui sont en mesure d'enrayer de tels actes de guerre qui s'inscrivent dans une longue durée d'opposition millénaire entre le monde chrétien, européen et un monde oriental et musulman.
Ils ont détruit l'armée qui n'est plus en mesure d'assurer la défense de la France, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Ils ont détruit les défenses immunitaires, intellectuelles et mentales de la France, alors qu'elles sont la première force d'un peuple. Sin embargo, estos ataques eran previsibles y hacen pensar que tendrán su continuación en otros ataques, más o menos espectaculares o sangrientos, unos más que otros. Las medidas cosméticas adoptadas por los dirigentes de su república no son para nada de detener estos actos de guerra, que se inscriben en la confrontación milenaria de larga duración entre el mundo cristiano y europeo y el mundo musulmán y oriental. Destruyeron el ejército, que ya no es capaz de garantizar la defensa de Francia, ni en el exterior ni en el interior. Destruyeron el sistema inmunológico, intelectual y mental de Francia, a pesar de que ellos son la primera fuerza de un pueblo. Pourtant, ne nous en trompons pas, ces événements vont servir aussi à renforcer les lois liberticides en Europe, lesquelles seront détournées de leur but officiellement affiché de lutte contre l'islamisme pour être utilisées une fois de plus contre les nationalistes et plus généralement les Français non reniés et leurs camarades des autres pays européens qui mènent le combat de défense de l'identité blanche et européenne des nations d'Europe. Por tanto, no nos equivoquemos. Estos sucesos servirán sin duda para fortalecer las leyes liberticidas en Europa, las cuales se desvían de su meta oficial pantalla para ser utilizadas una vez más contra los nacionalistas y más en general contra los que no son franceses renegados y sus camaradas de otros estados de Europa que se conducen en la misma lucha por la defensa de la identidad europea de las naciones de Europa. ¡Bravo! Il est à noter que si ces attentats ont visé des restaurants et des lieux sans connotation particulière, ils ont aussi visé des lieux emblématiques de cette société décadente occidentale du pain et des jeux du cirque. Le Stade de France, haut lieu du sport-spectacle, avec de surcroît la présence du président Hollande, et le Bataclan, une salle de spectacle tenue par des juifs que les islamistes avaient déjà menacés pour cette raison et diffuseurs de musique d'inspiration maligne. Cabe destacar que estos atentados dirigidos a restaurantes y lugares sin connotación especial, salvo información complementaria, han sido dirigidos también a lugares emblemáticos de esta sociedad occidental, de pan y circo, el Estadio de Francia, la meca del espectáculo deportivo, y además, durante los ataques, la presencia de Holanda, el Bataclan, sala de espectáculos de judíos que los islamistas ya habían amenazado por este motivo, y las emisoras de música decadente y degradada. Mais si les islamistes sont la cause efficiente, c'est-à-dire première active des faits, la cause première doit être trouvée dans les classes dirigeantes françaises et plus largement européennes, qui sont les agents stipendiés du mondialisme et de l'anti-France, de l'anticivilisation européenne, dont la tête pensante est le judaïsme politique. Pero si los islamistas son el brazo ejecutor, es decir, activo, de los hechos, el motivo debe hallarse en las clases dirigentes francesas y por extensión europeas, que son los agentes contratados por el mundialismo y la antifrancia y la anticivilización europea en la cabeza pensante que es el judaísmo político. ¡Bravo! Leur complaisance envers les islamistes takfiristes. Rappelons par exemple que le ministre de l'Intérieur français, M. Cazeneuve,
avait déclaré sur une radio RTL prôner que le djihad n'était pas un délit et envers l'invasion que nous subissons et qu'ils ne cessent d'encourager, ne serait-ce que par leur passivité bienveillante. C'est le premier chef d'accusation. Un second est d'avoir déstabilisé le monde musulman ou d'avoir cautionné cette déstabilisation depuis l'Irak de Saddam Hussein dès 1992 jusqu'à la Syrie de Bachar el-Assad actuellement, en passant par la Libye et les printemps arabes en grande partie télécommandés depuis Washington. Su complacencia hacia los islamistas. Recordemos, por ejemplo, que el ministro de Interior Casenet declaró el 5 de agosto de 2014 en la RTL abogar porque la yihad no es un delito. Su complacencia hacia los islamistas, decíamos, y hacia la invasión que estamos sufriendo y que no dejan de alentar, no es sino su primera culpa, la pasividad benevolente. La segunda es haber dado el mundo musulmán o haber avalado esta desestabilización, desde Irak en el 92 a la actualidad en Siria, pasando por Libia y las primaveras árabes, en gran medida teledirigidas por Washington. ¡Bravo! La résolution de la question islamiste passe par la lutte et la mise hors d'état de nuire des régimes démocratiques qui ont submergé les peuples d'Europe depuis 1789 et qui, par leurs agents, affaiblissent et détruisent notre civilisation française et européenne millénaire. Plus que jamais, le combat nationaliste est vital pour assurer la survie puis le redressement de la France et de la civilisation européenne. La solución de la cuestión islamista pasa por la lucha y la puesta en marcha del acabamiento de los regímenes democráticos que han hundido a los pueblos de Europa desde 1789 y que mediante sus agentes debilitan y destruyen nuestra milenaria civilización francesa y europea. Más que nunca, la lucha nacionalista es vital para asegurar la supervivencia y la recuperación de Francia y la civilización europea. Aujourd'hui, nous sommes le petit nombre. Nous sommes de cette minorité inaccessible au découragement tel que l'a définissé José Antonio Primo de Rivera. Nous sommes cette petite braise qui continue à luire de la permanence de cette grande civilisation européenne. Mais demain, cette petite braise, attisée par les vents de l'histoire, deviendra l'incendie qui va enflammer tous les cœurs des peuples d'Europe. L'avenir est nationaliste, l'espérance est nationaliste. Camaradas, adelante! En avant la victoire! Qui vive France! Arriba España! Ahora damos paso a Félix Salmerón, secretario de Falange y abogado de algunos de los héroes de Blanquerna. Buenos días. Ante todo, agradeceros vuestra presencia aquí. Agradeceros a nuestros camaradas italianos, a nuestros camaradas alemanes, a nuestros camaradas rusos y sobre todo a nuestros camaradas franceses que hicieron el viernes pasado la marcha de la Corona con nosotros al Valle de los Caídos, sufriendo las inclemencias de la lluvia y el tiempo. Gracias. Estamos reunidos aquí para conmemorar el asesinato y fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Hoy es un día de exaltación de la unidad de nuestra patria, una exaltación nacional. Es muy importante vuestra presencia
para que sepan que todavía quedan patriotas españoles de bien que van a defender con todas sus fuerzas la unidad de España, que van a luchar y a protestar enérgicamente contra la forma de gobierno, el Estado y la situación económica, social y moral de esta decadente España. La causante de esta situación, no lo dudéis, es la Constitución de 1978. Esta Constitución que nos gobierna, de corte liberal, y que, como otra serie de consecuencias, ha potenciado el nacimiento de unos regionalismos extremos que han llevado a unos nacionalismos excluyentes. Nos encontramos con una corrupción generalizada que ha llegado al Estado, a las autonomías, a los ayuntamientos, a los sindicatos, a la empresa y a todas las instituciones sociales. Esta democracia ha instaurado un sistema de mayorías que, como desgraciadamente hemos podido comprobar, con tan solo el 70% de los catalanes con derecho a voto, solo, insisto, el 39% de ellos han votado a las formaciones independentistas. Esto significa que tan solo algo más de 1 millón de personas intentan, de una forma somera, modificar nuestra estructura de la patria. Intentan cambiar lo que opinamos 45 millones de españoles, que no estamos a favor de la independencia de Cataluña. Nosotros, los falangistas, no aceptamos que una serie de valores que son inmutables y eternos, como es la patria, la familia, el derecho a la vida o la existencia de Dios, puedan ser decididos por el juego de las mayorías. Esas mayorías que son incitadas, envenenadas y manipuladas claramente por las fuerzas políticas. Nosotros no vamos a aceptar el resultado que se pueda otorgar a ese juego de las mayorías. En este país hemos comprobado que la política electoral es muy sencilla. El que más dinero invierte es el que obtiene los mejores resultados políticos y así obtiene el poder. Contra eso no lo vamos a aceptar. Soy de los que piensan que si los falangistas hubiéramos estado en los últimos momentos del régimen del caudillo, no estaríamos viviendo la España que vivimos ahora. Porque con nosotros no se hubiera aprobado una ley de sucesión de la jefatura del Estado, dando la jefatura y el poder a un Borbón. Con nosotros no hubiera habido un traidor como Adolfo Suárez. Con nosotros los tecnócratas del Opus no hubieran aprobado la ley de reforma política y no hubieran llevado a la Constitución de 1978. Hoy nos encontramos con las propuestas de los socialistas, del partido Podemos y en general de toda la izquierda. Ellos intentan hablar de lo que denominan la tercera vía. Una tercera vía que quiera transformar nuestro estado de las autonomías. Estado de autonomías que, si comparamos con nuestros países que viven en nuestro entorno, es realmente un estado federal. Pues aún así, ellos no les parece suficiente. Quieren, con la tercera vía, que se cree una confederación de estados y de esta forma desbaratar y desarticular la unidad de España. Esto solamente les favorece a ellos, que quieren debilitarnos, quieren aislar al individuo y de esta forma obtener sus objetivos, que es tener el poder por todos los medios posibles. Pues bien, la Falange desde sus comienzos ha elegido el camino más difícil. Ya estamos cansados de hablar de hacer cosas. Nosotros hemos elegido hacer cosas de las que se hablen y de esta forma conseguir cambiar el estado de España. Seguimos gritando alto y claro: ni reyes ni capital, república sindical. Es falso
que estemos viviendo en un Estado de Derecho. Como abogado y abogado de la Falange, puedo ser testigo de toda la persecución, de todo el acoso, de los procesamientos, de las multas que nos están imponiendo a nuestros camaradas. Pensar simplemente que por el acto de Blanquerna, en la librería Blanquerna, algunas de las personas, de los camaradas que estuvieron allí, les piden penas hasta de 14 años. Nos encontramos incluso con que la Fiscalía Antiviolencia y un juzgado de instrucción de Barcelona ha habido diligencia contra el jefe nacional de la Falange por decir que incita a la violencia cuando ha afirmado en sus actos públicos que estaría dispuesto hasta dar la última gota de su sangre por defender España. Y sin embargo, ¿qué hacen con el Artur Mas y con todos sus secuaces segregacionistas? Quiero ver cómo son las sentencias que les impongan. Quiero ver cuáles son las penas que cumplen. Esto no es un Estado de Derecho. Es mentira que mediante este sistema se hayan conseguido los más altos momentos de prosperidad económica. Al contrario, yo cada vez que salgo a la calle veo más parados, veo colas de españoles de bien pidiendo ayuda social, veo que centenares de miles de españoles no cobran ninguno de sus miembros ninguna ayuda social. Veo que muchos universitarios no pueden pagarse. Veo la infancia con limitaciones en un 25% al borde de la pobreza. Esto es lo que nos ha llevado esta monarquía que en un momento determinado, no dudemos, nos han hecho el lío. Ahora tenemos 2 reyes y 2 reinas. Han montado un sistema a su medida que a ninguno de nosotros nos han consultado para que nos diera nuestro simple parecer. Esto es lo que ellos han querido montar y lo que están consiguiendo. Pero a pesar de ello, siempre he tenido una visión positiva de España. Creo que es una gran nación. Con la ayuda de todos y con el esfuerzo común, como hemos estado en otros momentos difíciles, saldremos adelante. Considero que se puede dar el ideario de la patria, el pan y la justicia. Pero para eso hace falta que tomemos 10 medidas. Ese decálogo que simplemente voy a enumerar. Decálogo que los falangistas vamos a defender en todos los foros donde nos encontremos. La primera medida, hay que derogar a la máxima brevedad la Constitución de 1978. Así acabaríamos con el Estado de las autonomías, que solo ha traído división y corrupción. Eliminaríamos el Senado, que es una institución que no sirve para nada, una fuente de corrupción. Solamente pensar que tenemos más senadores que los Estados Unidos de América. ¿Dónde vamos con este tipo de parásitos? Como segunda medida, propugnamos la nacionalización de la sanidad. ¿Cómo se puede llegar a ganar dinero con la enfermedad del prójimo? Que una persona sea atendida de una forma o de otra en función de su capacidad económica, nosotros no abogamos por ello. Tercer lugar, hay que rescatar las parcelas de soberanía nacional que alegremente hemos cedido. Hemos cedido a la Unión Europea y a otro tipo de estamentos. Hay que replantearse si España tiene que estar en el modelo de la moneda única europea, el euro. Pensar simplemente que una nación que no tiene competencia para emitir su propia moneda no es una nación soberana, nunca lo será. Tenemos que derogar la ley del aborto, esa que los del Partido Popular, a pesar de tener una mayoría histórica durante 4 años, no la han modificado ni derogado. No se puede permitir el aborto. Que para un problema de un embarazo se tome como solución la eliminación y el asesinato
de un concebido y no nacido, de un ser inocente. Abogamos de la misma forma porque en ningún momento se pueden implantar, ni siquiera hablar de leyes a favor de la eutanasia, que eliminen a los ancianos o a los enfermos terminales, porque eso es contrario al derecho de la vida y no lo podemos aceptar. Formularemos leyes que motiven y que defiendan la familia. La familia es una célula básica en la que está implantada la arquitectura social. Sin la familia, los hombres y mujeres solamente serían individuos dentro de un estado materialista, no tendrían ninguna trascendencia. Es fundamental dictar leyes que protejan y que defiendan la familia. Eliminar la unión entre personas del mismo sexo y, sobre todo, quitarles la posibilidad de que puedan acceder a la adopción de niños. Eso es una inmoralidad. Como quinta medida, modificar el Código Penal, pero de una forma clara y transparente, no turbia y con parches como se está haciendo hasta ahora. Que se cumplan íntegramente las penas impuestas a terroristas, a pederastas, a corruptos y a secesionistas, que la cumplan íntegramente. Nosotros no aceptamos este capitalismo inhumano que nos está imponiendo una economía global, en la cual el hombre solamente es un medio para consumir. La economía nacional, la economía europea está basada en el consumo del ciudadano. Eso es deshumanizador. Al contrario, vamos a potenciar la función social y económica del individuo. El individuo como centro del mundo, pero no lo olvidéis, con una trascendencia importante para la comunidad. Sobre todo, propugnamos como medida séptima la derogación de la legislación laboral y de la ley de pensiones. Hasta ahora, nuestro ordenamiento jurídico, aquel que había nacido con el antiguo régimen, con la colaboración explícita de muchos camaradas falangistas, había conseguido unos avances en el orden social que han sido eliminados con las distintas reformas sociales. No podemos plantearnos que en un país con 5 millones de habitantes haya 6 millones de migrantes. Eso nos ha llevado a que se rebajen los salarios, a que haya economía sumergida, a que los derechos de los trabajadores estén por los suelos, a que solamente se proteja el ánimo de beneficio del empresario contra los derechos del trabajador. No podemos aceptar esa serie de cosas. Una inmigración, insisto, que como dicen nuestros camaradas franceses, es producto del judaísmo internacional, donde los Estados Unidos e Israel quieren debilitar toda la cultura europea. Una inmigración que nos está haciendo perder nuestras señas de identidad. Esas ideas, esos principios católicos occidentales que a través de España llegaron a los últimos lugares del mundo creando civilización y cultura. Esta inmigración que nos están colocando en nuestra propia sociedad células terroristas con unos alcances terribles, como el que ya vivimos los españoles el 11 de marzo en la estación de Atocha o como lo que acaban de vivir los camaradas franceses en París. Hay que realizar una profunda reforma social, una reforma que no esté basada en el consumo del ciudadano, sino al contrario, en el ahorro de las familias y que tenga una finalidad clara de redistribución de la renta y de la riqueza. Nosotros no abogamos por un Estado-providencia que dé a cualquiera sin hacer nada subvenciones, ayudas y pensiones. Al contrario, nosotros creemos en igualdad de oportunidades, que cualquier español, por el hecho de serlo, tenga un acceso igual que otros a una vivienda, a un trabajo y a los medios necesarios para poder proteger y hacer que su familia siga y crezca.
hasta ahora esas condiciones no se dan en España. Y por último, algo muy importante. Creemos que es necesario la nacionalización de la banca, que se cree una banca intervenida por el Estado, que compita y que esté cerca de la banca privada, pero que cumpla con una finalidad: el financiar al empresario y al ciudadano, mover la economía nacional y potenciar las familias, las instituciones básicas, tales como empresas, cooperativas y trabajadores. Esto es necesario, que financie la adquisición de viviendas y de medios de producción. Para eso conseguiremos que nuestro Estado sea cada día mejor. El ideal es llegar, como os he dicho al principio, a la idea de pan, patria y justicia. Y con estas medidas nos acercaremos mucho. Estos no son, lo que he estado enumerando, situaciones utópicas. Esto ya se ha dado en España. Esto lo hemos conseguido en otros momentos. Y por eso se puede volver a tener ese estado de bienestar, ese estado de congratulación económica, de equilibrio moral y social. Voy a concluir con un grito para todos. Gritad conmigo: José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco, caídos por Dios, por España y por la Revolución Nacional Sindicalista. ¡Arriba España! En primer lugar, si hay alguna persona mayor o alguna mujer embarazada y está cansado, se puede sentar en primera fila. A continuación, paso a presentarles a Juan León, de la Asociación Cultural Fuerza Nueva de Málaga. Hace hoy 40 años y aproximadamente a esta misma hora los españoles oímos pronunciar las siguientes palabras: una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio. Juan Carlos de Borbón, 22. España, los españoles de bien, los patriotas, no lo hemos olvidado. El que dijo estas palabras, sí, la corona, el sistema y sus lacayos también lo han olvidado. Agradezco a los organizadores de este acto el merecido honor que me dispensa al invitarme a dirigir unas breves palabras en este acto conmemorativo del 20 de noviembre. No tengo más mérito ni más medallas sobre el pecho que un profundo amor a España, la lealtad a la memoria de José Antonio y de Francisco Franco, junto con la fidelidad a los ideales que dieron vida a la cruzada y al Estado Nacional del 18 de julio
que esta alumbró, y mi admiración por la insigne figura de Blas Piñar, a cuyas órdenes he tenido el honor y el privilegio de servir durante muchos años en las filas de Fuerza Nueva, y al que desde aquí, mirando al celeste lucero, desde que esta mañana él nos contempla, dedico estas humildes palabras. Amigos y camaradas que venís a esta plaza de la lealtad, como ya la bautizara Blas Piñar, para honrar la memoria de José Antonio, de Francisco Franco y de cuantos nos precedieron en el combate por Dios y por España, y para testimoniar públicamente con vuestra presencia vuestra fidelidad a los ideales de la España eterna. Conmemoramos hoy el 20 de noviembre, fecha señalada en el calendario de las efemérides nacionales, que este año adquiere un especial significado al cumplirse el 40º aniversario del tránsito a la inmortalidad de Francisco Franco. Conmemoramos el Día del Dolor, como así se denominaba a esta fecha en aquellos entrañables manuales escolares en los que muchos de nosotros aprendimos a conocer y amar a España. Dolor de España hoy acrecentado y multiplicado. Dolor por José Antonio el ausente, que victimado por el odio y la barbarie marxista, ofrendó su sangre generosa en el altar de la patria, y que antes de encarar los fusiles que cegaron su vida, expresó el ferviente deseo de que fuera la suya la última sangre que se vertiera en contiendas civiles. Sublime lección de un caballero español y cristiano, José Antonio, capitán de Juventudes, cuya doctrina y ejemplo fue el albabrazo a las conciencias dormidas de tantos españoles en aquellos aciagos tiempos, y que supo convocar tras de sí a lo mejor de la juventud española para la heroica empresa de salvar a la patria de las garras del comunismo anti-español y anticristiano. Dolor por la orfandad en que España quedó sumida tras la muerte de Francisco Franco, vencedor del comunismo, caudillo de la guerra y de la paz, la espada más limpia de Europa, que nos legó una España unida y en orden, con paz, trabajo y libertad verdadera, y que los traidores y perjuros vendieron al enemigo por un plato de lentejas, olvidando juramentos y lealtades, propiciando la puesta en marcha del desmantelamiento de la obra del régimen al que habían servido, disfrazado de reforma política, que luego devino en ruptura y en cambio, hablándonos de una reconciliación que ya se había alcanzado con Franco a través del cristiano perdón, simbolizado en esa gigantesca cruz que se alza en la Basílica de Cuelgamuros, y de una verdadera paz y justicia social, con pleno empleo, salario digno, seguridad social y vivienda, pero que a partir de la reforma que los traidores y perjuros nos trajeron, ha vuelto a reabrir las heridas y provoca de nuevo en el momento presente el enfrentamiento entre todos los españoles. Por eso, aquí y ahora, como católicos y como españoles, recordamos al caudillo por la defensa de la fe, por haber salvado a España del comunismo, por la paz que nos trajo la victoria, por la obra bien hecha, por la prosperidad que nos trajo el régimen del 18 de julio, por haber elevado a la patria a lo más alto, por convertir a España en una potencia temida y respetada, por hacernos sentir orgullosos de ser españoles, una de las pocas cosas serias que se puede ser en el mundo, en palabras de José Antonio, porque nos sentimos orgullosos de haber tenido el mejor capitán,
el mejor caudillo de todos los tiempos y de toda la historia, Francisco Franco. Dolor también en este 20 de noviembre por la pérdida física, que no espiritual, de Blas Piñar, que tantas veces con su verbo encendido nos arengó de esta plaza de la lealtad, alertándonos y alertando al pueblo español de los males que se cernían sobre nuestra patria, enarbolando las banderas de los sublimes ideales de Dios, patria y justicia, y convocándonos a todos a combatir en su defensa. Pero es difícil levantar la bandera de la fe cuando la Iglesia muchas veces se te pone enfrente. Es difícil levantar la bandera del patriotismo cuando la patria te mira con malos ojos. Es difícil levantar la bandera del orden cuando la mayoría de nuestra sociedad se siente a gusto viviendo en el desorden. Blas Piñar, que con su visión profética supo advertirnos de los males que hoy azotan a España, fue el cruzado que levantó todas esas banderas. Pero la sociedad a la que él tantas veces se dirigió no quiso reconocerse en esas enseñas y prefirió el mal menor, pudiendo elegir el bien posible. Dolor de España por la ausencia de Dios en sus leyes, por los ataques a nuestra santa religión, por las blasfemias públicas y consentidas, por las profanaciones y por los sacrilegios. Dolor de España por el desafío separatista que quebranta la unidad sagrada de la patria y frente al cual nos adoptan las necesarias y urgentes medidas que las leyes contemplan. Esas mismas leyes, esa Constitución a la que nosotros nos opusimos y que el sistema liberal, los partidos que lo sostienen y el gobierno tanto dicen defender, pero que a todas luces son incapaces de hacer cumplir o definitivamente no tienen la voluntad de hacerlo porque tampoco les importa España. Dolor de España por las víctimas del terrorismo de la ETA, del que ya apenas se habla, por la impunidad de los asesinos a los que el sistema ha permitido adueñarse de las instituciones o vivir tranquilamente en los países caribeños. Dolor de España por el holocausto diario que se practica en las clínicas de la muerte con el aborto, amparado y justificado por la iniquidad de las leyes, esas mismas leyes que el partido del gobierno prometió cambiar, pero que su cobardía y el miedo a perder un puñado de votos les ha hecho cambiar de discurso y acomodarse a lo políticamente correcto, porque no les importa la vida, lo mismo que tampoco les importa España. Dolor de España por la furia iconoclasta de los vencidos que derriban monumentos, estatuas y placas conmemorativas, por la complicidad cobarde de esa derecha vergonzante que reniega de su pasado, los que perdieron la guerra y que ahora con un mal disimulado espíritu de revancha quieren aniquilar todo vestigio de un pasado glorioso y borrar de un plumazo, con la llamada ley de memoria histórica, cualquier referencia a unos hechos que transformaron la vida de nuestra patria con una memoria política y sectaria que acabará subiendo en la amnesia colectiva al pueblo español. Dolor de España por el paro creciente, por la falta de vivienda digna, por la ruina moral y económica de nuestra sociedad, por la juventud sin horizonte, ciega y olvidada y hundida en el pozo de la droga, por las familias rotas, por la injusticia social de este sistema que no provee de lo básico a los españoles, pero que gasta a raudales y a manos llenas el dinero público, favoreciendo una inmigración incontrolada e incontrolable que está poniendo en peligro la convivencia y la seguridad de España. Pero el 20 de noviembre no puede quedarse solo en un lamento, en una rememoración nostálgica
legítima, por otra parte, de tiempos pretéritos de martirio y de gloria. Aquí no hemos venido a llorar, aquí hemos venido a dar un sí rotundo a los principios y valores por los que lucharon y murieron nuestros héroes y nuestros mártires, por los ideales de José Antonio y de Francisco Franco, por los ideales de Blas Piñar, por los ideales de Dios, patria y justicia, a cuya defensa España nos sigue convocando de forma urgente. Por eso, esta conmemoración del 20 de noviembre debe servirnos a todos, desde las distintas organizaciones patrióticas, desde los que compartimos el mismo ideal, para reafirmar nuestra voluntad y nuestro compromiso de permanecer con la ayuda divina inasequibles al desaliento en el combate por Dios y por España, a pesar de las dificultades, a pesar del abandono y de la traición de muchos, venciendo la tentación del cansancio y contagiando nuestra ilusión a cuantos nos rodean. Y para que ese contagio y esa ilusión lleguen a todos, permitidme que, a modo de convocatoria, de acicate y de estímulo para permanecer en la lucha, os lea un poema de Blas Piñar que dice así: cuando al niño inocente se asesina con desprecio a la vida y mala hazaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando el diablo se ofrece al terrorista que brutal con su víctima se ensaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando el vampiro chupa nuestra sangre y medra en nuestro suelo la alimaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando un poder oculto nos subyuga y al trigo bueno invade la cizaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando el pueblo sencillo se le miente, se falsea la verdad y se le engaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando no hay trabajo y el porno abunda y la droga y el sida le acompaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando solo tendremos mercenarios que luchen por el suelo y por la entraña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando alguien sin razón insulta a Franco y en público dice admirar hazaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Cuando se rompe la unidad de historia y la conciencia nacional se empaña, yo grito con más fuerza cada día: ¡arriba España! Camaradas y amigos, por el altar y el hogar, por la fe y por la patria, por Dios y por España, desde el emocionado recuerdo a Francisco Franco, a José Antonio, a los caídos y a Blas Piñar, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Adelante España! Para continuar, es para mí un orgullo presentarles a Manuel Canduela, presidente de Democracia Nacional. Lo primero, agradeceros a todos el estar aquí en este homenaje, incluidos a los niños que están aguantando estoicamente el frío, y deciros que con españoles así, como los de antes, no podemos perder. Hace unos minutos me preguntaban unos periodistas, por supuesto extranjeros, los españoles ni se molestan en venir, ya tienen la nota escrita de todos los años, le dan al ordenador y solamente cambian la fecha. Ya sabéis, nos insultarán, dirán las típicas tonterías de todos los años. Y me preguntaban estos periodistas que cómo era posible que estuviéramos aquí después de 40 años de democracia, celebrando
o conmemorando la muerte de un dictador, de una dictadura. Señores, vayamos por partes. Dictadura es esto que tenemos ahora. Aquello era una democracia orgánica, una democracia en donde el pueblo era consultado 1000 veces más que ahora, donde estaban protegidos los intereses del pueblo español, donde la gente en referéndum podía decir las cuestiones que le importaban mucho más que ahora. Era un régimen de libertad, un régimen donde podíamos tener la puerta abierta de casa, donde puertas abiertas significaba que podías dejar la puerta sin ningún tipo de problema, sin miedo a que entrara un violador, un asesino o un criminal a robarte. Ahora las puertas abiertas significa que tenemos que tumbar nuestras fronteras y dejar que entren los criminales de otras naciones. Le decía que dictadura es esto. Dictadura es cuando a la mayoría del pueblo español que no quiere la independencia de Cataluña se le impone la independencia de Cataluña. Dictadura es que cuando la mayoría del pueblo español no queremos más islamismo, se levanten cada día y con dinero público mezquitas musulmanas, se imponga el Islam en nuestras escuelas mientras se retiran crucifijos y se persigue a los católicos. Eso es dictadura. Dictadura es cuando un militar español que se ha criado, que se ha educado, que ha trabajado por defender y ha luchado por defender la unidad de España, es perseguido por decir que busca la unidad de España. Sin embargo, cuando un general rojo se pone de parte de Podemos, de parte de Bildu, de parte de los antiespañoles y criminales asesinos que han manchado con la sangre de más de 1000 españoles inocentes durante esta llamada democracia, resulta que es aplaudido por los medios de comunicación y aparece de contertulio. Esto es una dictadura. Unos son perseguidos, los justos, y los criminales son aupados por un poder maligno. Es dictadura cuando la mayoría del pueblo español está pasándolo mal, cuando la mayoría del pueblo español ve que tiene problemas para pagar una hipoteca y son premiados los bancos criminales que nos están estafando y robando porque son sus amigos y son los que les pagan las campañas. Eso es dictadura. Decía que celebramos 2 aniversarios. El aniversario del asesinato de José Antonio por el Terror Rojo y el aniversario del fallecimiento del anterior jefe del Estado. Pero en realidad yo le respondía a este periodista extranjero que me miraba con ojos de plato. Celebramos muchas más cosas, muchos más aniversarios. Celebramos aquella España que, como decía antes, vivía en libertad. Celebramos que hace 40 años nos sentíamos orgullosos de ser españoles. Podíamos mirarnos a la cara con orgullo, que podíamos mirar a nuestros hijos pensando si algún día serían abogados, serían médicos, honrados trabajadores en una fábrica. Hoy en día les miramos, yo como padre lo sé, y les miramos con cierta tristeza pensando, ¿qué va a ser de vosotros? Celebramos aquella España de entusiasmo, de futuro, de optimismo, aquella España llena de familias numerosas, aquella España de niños, aquella España de respeto, aquella España de futuro y aquella España de alegría. Y maldecimos esta España que nos han dejado de futuro negro, de muerte, de inmigración, de islamismo, de inseguridad y de corrupción. Y decía, entonces el dictador os parece bien, pero es que no me oye. Es que el dictador será un jefe de Estado que no deja en paz a los elefantes. Franco se dedicaba a matar, a fusilar a los terroristas asesinos que asesinaban a gente inocente en las calles. Sin embargo, ustedes, estos señores de este sistema democrático, lo que han hecho con los asesinos es sacarlos de las cárceles y sentarlos en el Parlamento a su lado. Eso es lo que han hecho.
¿Cómo vamos a comparar una cosa con otra? Entendemos que en la España del porro y del ansiolítico la gente no tenga memoria. Nosotros haremos de neuronas, nosotros haremos de conciencia, porque señores, como siempre hemos dicho, nosotros no somos los últimos del ayer, sino los últimos del mañana. Sino los primeros del mañana, perdón. He querido terminar mi conversación con este periodista diciéndole: nosotros defendemos un régimen futurista, nosotros no somos arcaicos, no somos nostálgicos. Aquella España que tuvimos es lo que ahora anhelaría no solo España, toda Europa, tener un régimen de orden, de justicia social, de seguridad, que crease una clase media potente, una Europa donde las familias pudieran acceder a los hogares, a las viviendas marcadas con el yugo y las flechas de una forma favorable, fácil, sencilla, y no la España de pobreza y desahucio que estos sinvergüenzas y criminales nos han dejado. Animaos, está llegando nuestra hora, está llegando nuestro momento, lo percibimos, lo notamos, la gente está muy desorientada, pero en toda esa confusión que llevan en la cabeza, en toda esa oscuridad, empiezan a percibir los primeros rayos de luz que me atrevo sin dudar a decir que serán rojos y amarillos como nuestra sagrada enseña nacional. Señores, de nuevo lo digo, luchemos todos unidos, todos adelante por España, hoy más que nunca. No solo nos necesitan nuestros compatriotas, no solo nos necesitan los españoles, sino que toda Europa necesita de nuevo a esa España cristiana de la Reconquista, que supo frenar al Islam, que supo sentar las bases de la tradición y que supo crear esa cristiandad europea que iluminó durante siglos al mundo. Señores, adelante por España, adelante por todos nosotros, por nuestros hijos y por nuestra estirpe. Y por supuesto, cómo no, en este día tan hermoso y triste a la vez, José Antonio Primo de Rivera, presente, y Francisco Franco, presente. Por último, le cedo la palabra a José Luis Corral, presidente del Movimiento Católico. Compatriotas, camaradas y amigos de Aquende y de Allende las Fronteras, bienvenidos a este lugar tan significativo, tan especial, no es un lugar más. Este lugar circundado por el Palacio de Oriente, que representa la unidad política y espiritual de nuestra patria y que mira a Oriente, hacia Roma y hacia Jerusalén, el faro y la cuna de nuestra civilización cristiana. Estamos escoltados y acompañados por los reyes de España, testigos mudos pero elocuentes de una historia bimilenaria. Y por aquel lado del sur está la iglesia de Santiago. Santiago, que pisó nuestra tierra y trajo la fe, y que hizo también la Reconquista, con un grito que nos hace cada vez más falta, el de Santiago y Cierra España. Y al otro lado, al norte, está el convento de la Encarnación, donde se produce uno de esos milagros que Dios pone para que creamos en la fe verdadera, como es la licuación de la sangre de San Pantaleón. Y aquí en este otro lado, el templo de las artes, el templo de la música, que es la elevación del espíritu humano y particularmente de ese arte que más eleva hasta Dios, que es la música. No en vano, en el cielo hay coros de ángeles. Y lo hacemos en una fecha significativa, en especial, que es el 20N. El 20N es el santo y seña del patriotismo español. El 20N es la fecha en la que el Altísimo
con sus designios inescrutables, quiso llevar ante él las almas de dos hombres formidables, de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco. José Antonio es el profeta y el mártir. Franco es el caudillo que nos condujo a la victoria. Uno es la doctrina y otro es la obra. Uno es la potencia y otro es el acto. Uno es la mística y la poesía. El otro es la prosa y es la realización de la obra bien hecha. Uno fue mártir y profeta y otro fue vencedor en la cruzada y constructor de la Nueva España. 20N, Franco y José Antonio. Por eso, desde la muerte del caudillo, esta plaza se ha convertido en la conciencia moral de una España dominada, dormida, arrojada, engañada. Somos la tribuna de las grandes verdades. Somos el oráculo de la verdad. Por eso, hace 2 años, con toda la autoridad y toda... Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir, hierro contra roca, el Madrid. Adiós,